Buenos días, iglesia. Gerson, gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera carta a Tesalonicenses. Tengo mucho eco. Primera carta a los Tesalonicenses. Cuando la tengas, por favor, me das un fuerte amén. Los estoy esperando, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 1. ¿Lo tenemos? Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia. No porque hayamos 2 o 3, sino porque tú eres fiel. Porque muchas veces 2 o 3 de nosotros lo único que hace es confirmar nuestra maldad. Pero tú eres tan puro. Tú eres tan hermoso, Jesús. Nosotros somos tan indignos, tan infieles. Pero en ti, Señor, a través de tu Espíritu, hoy venimos a decirte, obra en nosotros. Oh Espíritu Santo, solo tú puedes hacer algo. ¿De qué sirven las palabras de los hombres? Palabras naturales, cuando nuestro problema es eterno. Los hombres somos como la hierba que brota lozana en la mañana, en la tarde está marchita. Pero tu palabra es eterna, Dios. En tu palabra esperamos. Tu palabra para nosotros es tesoro, lámpara a nuestros pies, seguro. Por eso, Padre, que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre. Te pedimos que tu palabra, Dios, sea espada de doble filo, penetrando hasta los tuétanos de cada uno de nuestros cuerpos, Señor. Cambiando, estremeciendo vidas, Señor. Renovando, Dios que estás en el cielo. Restaurando, Señor. Trayendo consuelo, trayendo, Señor, Dios que estás en el cielo, esperanza. Pero también reargullendo, Señor. También moldeando, también llevándonos a entender, Señor, el propósito verdadero, Señor. Padre, con tanta mentira que pulula alrededor de la iglesia, Señor. Tú y solo tú eres verdad, solamente en ti hay seguridad. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos, Dios, esta predicación. Padre, permite que yo mengüe, Señor. Permite, Señor, que realmente seas tú, Señor, porque no queremos nada humano, no queremos nada que venga contaminado, queremos tu palabra pura, Señor. En el nombre de Cristo, que los ojos sean abiertos, los oídos abiertos, las mentes abiertas, los corazones preparados como una buena tierra para que la semilla del Evangelio fructifique, Señor, como tú lo esperas. Ten misericordia, Dios, de todos los que pudiendo estar aquí, Señor, no están. Ten misericordia de todos los que han optado por algo del mundo el día de hoy. Ten misericordia de nosotros si pensamos que somos mejores que ellos. Obra, Señor. Amén y amén.
Bueno, iglesia, quiero pedirles que estemos orando. Hoy tenemos el papá de nuestro hermano Rubén, se encuentra en cuidados intensivos, lo acaban de subir a cuidados intensivos, así que estemos orando. Al final vamos a elevar una plegaria por su salud, pero sobre todo por su alma. Esperamos que el Señor obre con poder allí. También está en labor de parto nuestra hermana Brianis, así que oremos por ella, que en ese momento se encuentra en la Clínica La Asunción, cumpliendo el privilegio que Dios le ha dado de ser madre, así que estamos pendientes de que todo se dé como el Señor lo ha previsto. Amén. También oren por mi salud. He estado bastante agotado. Esta semana no ha sido nada fácil y necesito recuperarme para la cirugía del 21, así que Dios está allí. Amén. Finalmente, amados hermanos, Dios que está a tu lado, finalmente. La palabra finalmente en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses podría parecer como que aquí acaba todo, pero dile al que está a tu lado, ahí no acaba. Es una manera en que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos conecta con lo que viene hablando la primera carta a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica es una iglesia hermosa, de acuerdo a la Escritura, una iglesia de hermanos fieles, una iglesia hermosa sobre todo porque era una iglesia llena de amor fraternal, una iglesia, como describe la Escritura, lo vamos a ver, en la que realmente el Espíritu de Cristo se movía al entender que después de la cruz de Cristo realmente no hay ni rico ni pobre, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no importan títulos, no importa conocimiento intelectual, no importa posición económica. Lo único que importa es que ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Era una iglesia sufrida, como lo vamos a estudiar. Y es importante que tú tengas en cuenta esto porque el Señor a través de Pablo primero le recuerda todo esto a la iglesia y es aquí donde dice finalmente, pero como vamos a ver no es el final porque realmente la primera carta termina hablando de la esperanza que tú y yo tenemos en la vida eterna. El momento en que Cristo vendrá por su iglesia, el momento en que seremos llevados para estar en la presencia del Señor por siempre y para siempre, que es el motivo por el cual estamos acá. Nunca olvides eso. No estamos acá para sentirnos bien, no estamos acá para que la iglesia se vea grande, se vea llenita. Venimos acá porque tenemos una esperanza en común. Cristo va a volver por todos nosotros. Amén. Ojalá fuera en este momento, sería lo mejor que nos podría pasar estar con nuestro Señor por siempre y para siempre. Finalmente, amados hermanos, es importantísimo esto porque el apóstol Pablo viene diciendo en los capítulos anteriores que realmente les considera como hermanos. Este no es un, amados hermanos, protocolario como el que desafortunadamente muchos hermanos tienen. Es más fácil decirle hermano o hermana que esforzarme en conocer el nombre, esforzarme en conocer realmente quién es la persona que está sentada a mi lado. Aún en una congregación como esta es pequeña, todavía hay gente que no conoce y todavía dice, el hermano, el gordito, el calvito, el hermano, lleva como 2 años allá. 2 años y todavía no sabes el nombre de tu hermano. ¿Realmente es tu hermano? Puede que sí, pero lo consideras como hermano, lo tratas como hermano, lo amas como hermano, porque si yo no conozco el nombre de la persona que está a mi lado, difícilmente me va a doler cuando le pase algo malo. Difícilmente me voy a preocupar genuinamente cuando haya alguna situación. Qué bien verte por aquí. Ahorita les contamos. Difícilmente va a suceder algo como dice la palabra de Dios, pero Pablo considera a la iglesia de Tesalónica como hermanos en la fe. Y amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. El mensaje de hoy hace parte de la serie del Éxodo y dentro de esa serie hace parte de la idolatría y esta es la parte de la inmoralidad sexual. Vamos a estar derribando en el nombre del Señor Jesucristo de nuestras mentes y corazones el ídolo de la inmoralidad sexual, que tiene mucho que ver con lo que estudiamos los 2 domingos anteriores acerca de el ídolo de la soltería. Amén. Dice el Señor,
les rogamos que vivan de una manera que le agrada a Dios. El original hace referencia de la manera, no dice de una manera, porque puede prestarse a que hay varias maneras, sino el original hace referencia a que vivan de la manera que le agrada a Dios. Es importante esto, dile, hay una sola, dile que está a tu lado, hay una sola. Vivimos en un mundo contemporáneo, posmoderno, donde la iglesia ha venido creyendo la mentira de que hay varias maneras en que podemos llevar el cristianismo. Y si bien es cierto que hay diferencias en el cuerpo de Cristo, como lo describe Efesios en el capítulo 4, y el cuerpo es diferente, hay diferentes dones y podemos tener una alabanza con guitarra eléctrica, podríamos tenerla con guacharaca, podemos tener el micrófono inalámbrico, podemos predicar sin el micrófono, hay muchas cosas que podemos hacer de manera distinta. Pero lo que está hablando el Señor acá es de una sola manera de vivir y es la manera que le agrada al Señor. Amén. Es mentira que a Dios le agrade la manera en que viven muchas personas. Y dice de manera categórica, tal como les enseñamos. El Señor no espera que tú y yo vivamos de una manera que Él no nos ha enseñado. Hay una cosa y es que Dios es justo. Dios es recto. Cuando Dios demanda algo de la iglesia es porque Dios ya le ha enseñado a la iglesia. Cuando el Señor le prohíbe al pueblo de Israel unirse en yugo desigual, por ejemplo, casar a sus hijos y sus hijas con gente de otros pueblos, y condena esa actuación como maldad, Él anteriormente le había dado la orden al pueblo de no casar a sus hijos de esa manera. Es decir, Dios nunca viene y te dice estás mal cuando nunca te ha dicho estás mal. Cuando en Génesis capítulo 3 el Señor le reclama al hombre, increpa al hombre por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo vimos hace 8 días, el hombre sabía que no debía comer de ese fruto. Es decir, Dios establece a Adán y a Eva y les dice, puedes comer de todo el jardín libremente, Génesis capítulo 2, excepto de este. Es decir, la excepción fue clara. Adán sabía los límites que tenía establecidos. Adán había sido enseñado por la palabra de Dios. Y tú y yo hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Amén. Hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Se nos ha enseñado lo que debemos hacer. Es muy importante entender esto porque muchas personas se comportan de una manera contraria a la que Dios nos ha enseñado. Yo a veces me asombro, aún de mi propia vida. Pero me asombro al escuchar y ver situaciones de personas enseñadas en la palabra de Dios que se comportan de manera que no se le ha enseñado. Oye, a ti no te enseñamos eso. ¿Por qué le hablas a tu esposa así? Es que a ti no te hemos enseñado eso. ¿Por qué te comportas así? No, a ti no te hemos enseñado eso. Es decir, ¿qué te han enseñado? Pablo habla con autoridad y les dice, les ruego que se comporten, que vivan de una manera que agrada a Dios, porque se los hemos enseñado. Ustedes tienen un patrón, ustedes tienen un modelo, ustedes saben lo que Dios espera y como no haces lo que Dios espera, por eso no termina aquí, sino que al final termina hablando de la vida eterna, la promesa, pero que al mismo tiempo es una advertencia de condenación para los que conociendo lo bueno, no lo hacen. Los que sabiendo lo que Dios demanda, no viven a la manera de Dios. Los que ignoran voluntariamente, los que se sientan tal vez domingo tras domingo en lugares como estos a escuchar y a reírse de la palabra. Tal vez digas, bueno, yo no me río, aunque es tremendo. A veces yo estoy predicando y veo risas. Con mandatos muy claros del Señor que no tienen nada de gracioso. Pero puede que tú no te rías acá, pero si sales a hacer lo contrario, te estás burlando de la palabra de Dios. No te estás burlando del predicador. Te estás burlando del que mandó el mensaje. Amén. Ustedes ya viven de esta manera. Es tremendo porque viene una exhortación, como lo vamos a ver. Sin embargo, el Señor a través de Pablo está diciendo, mira, vivan de una manera que agrade a Dios, tal como ya les enseñamos. De hecho, ustedes, ¿qué? Ya son así.
Y si ya son así, ¿para qué vendría nuevamente la exhortación? Pero es necesario entender dos cosas. La primera, a nosotros nunca nos debe sobrar y nunca nos debe molestar que Dios nos vuelva a decir lo mismo. Otra vez, que ore, otra vez, que me congregue, otra vez lo mismo. No te debe molestar que Dios te repita lo mismo. De hecho, si mira la Escritura, hay una repetición. Por toda la Escritura Dios se la pasa diciendo, yo soy ¿qué? El único Dios. Yo soy el único Señor. Adórame solo a mí. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo. No fijes tu mirada en lo que te ofrece el mundo. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes qué nos la pasamos haciendo? Volviendo a poner la mirada en las cosas de este mundo. Volviendo a hacer las cosas a nuestra manera. El Señor dice, ustedes ya viven de esta manera y los animamos. La palabra animamos, el original es los exhortamos. Los exhortamos a que lo sigan haciendo aún más. El proceso de santificación es un proceso precisamente, pero es un proceso que debe ser ascendente. Es un proceso que debe ser creciente. Es decir, que no te puedes conformar con lo que hiciste bien o con lo que mejoraste, con lo que tu vida cambió al momento de la conversión, sino que se espera de nosotros que sigamos creciendo en santidad. Se espera de nosotros que sigamos caminando a conformarnos cada día más a la plenitud de Cristo Jesús, como dice la Escritura en Efesios 4, hasta parecernos más y más a Cristo, que es el varón perfecto, la cabeza de toda la creación, la cabeza de la iglesia. Amén. Tenemos que movernos en ese sentido, porque hay muchos que se han engañado y se han conformado. El que está a tu lado, no te conformes. Entonces ya no se emborracha y ya piensa que ya la hizo. No me emborracho. Antes me emborrachaba. Antes le pegaba a su esposa, le cogía a golpes, ya no se pone a golpes. Y hasta ahí llegan. El Señor dice, los exhortamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Este preámbulo que el Señor nos da a través de Pablo es fundamental para lo que viene. Porque lo que viene está enmarcándolo el apóstol Pablo, así te moleste lo que el Señor va a decir con la autoridad del Señor. Pablo dice, mira, lo que te enseñé, no te lo enseñé por autoría propia. Lo que te dije, no te lo dije por iniciativa humana. Lo que les dije, se los dije por la autoridad de Cristo Jesús. Y eso es muy importante que tú lo guardes en tu corazón. Hoy en día hay una campaña, el enemigo se está moviendo tan fuertemente, utilizando los medios de comunicación, pero hay un desprestigio, especialmente hacia las cartas paulinas circulando en internet hoy terrible. Todo lo que Pablo dice y que no es conforme a la cultura actual está siendo achacado simplemente a que Pablo era machista, por ejemplo en el caso de que no pueden haber mujeres en el pastorado, que no pueden haber mujeres liderando las iglesias, pero como estamos en la época del feminismo, y sería terrible decirle a una mujer en el mundo que el hombre tiene un rol diferente al de ella, entonces simplemente comenzamos a acomodar y decir que Pablo metió cosas que eran cosas de Pablo. Esta semana me enteraba de una iglesia muy grande, de las más grandes de Bogotá, y que venían bien, pero he visto, vienen haciendo cosas tremendas, sugiriendo que 1 Timoteo, donde Pablo habla del rol del hombre y de la mujer y el pastorado exclusivamente para el hombre, era una ley romana. Una cosa que, Dios mío, era una ley romana. Los romanos no permitían que las mujeres ejercieran sacerdocio. Primero, es completamente falso. Casi todos los templos paganos había sacerdotisas. Eso es lo primero. Y segundo, pensar que el apóstol Pablo metió una ley romana en la Escritura para evitar problemas con el imperio, cuando el apóstol Pablo se la pasaba preso por predicar lo que dice la palabra, es un exabrupto. Andar pensando que lo que dice acá de no enriquecernos,
de no andar deseando, enriquecernos, de no andar pensando en cómo hacerme rico, de no andar pensando cómo acumular más tesoro en esta tierra, es porque el apóstol Pablo tenía una mentalidad estrecha. Es decir, que lo que Pablo habló, no lo habló con la autoridad de Jesucristo. Y de hecho las cartas muestran el ataque sistemático a la autoridad de lo que salía de la boca del apóstol Pablo. Por eso Pablo aquí vuelve a decir, yo les enseñé con la autoridad de Jesucristo. Amén. Cuando tú lees esto, tienes que leerlo entendiendo que es el mismo Dios el que nos está hablando. Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios, la palabra voluntad está haciendo referencia, básicamente, la palabra original en griego es sema, que hace referencia no solamente a una orden, sino al deseo. Es lo que el propósito, y casi siempre se refiere a la voluntad de Dios. Es lo que nos está diciendo la Escritura aquí, es el propósito del corazón de Dios, el deseo del corazón del Señor. Y tienes que pensar en eso, porque es que el que fundó la iglesia no fue Pablo. El que fundó la iglesia no fue Pedro. El que fundó la iglesia no es uno de los megapastores que circulan hoy en las redes sociales y han convertido los templos. Esta semana vi un video terrible. La iglesia más grande de Centroamérica convertida en una discoteca electrónica, con gente pasando por encima de las manos y todo en el culto. O sea, unas cosas aberrantes. Pero es el megapastor. Lo siguen 40,000. A Jesús lo sigue todo el universo. El que creó la iglesia fue Jesús. Nosotros tenemos que someternos y adaptarnos. Es algo importante. Mira, nosotros tenemos que entrar en el molde del Señor. El Señor no tiene que entrar en nuestro molde. Nosotros tenemos que someter la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no pienses únicamente en la estructura. Piensa en quién. En ti y en mí. Nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras palabras, lo que tú y yo hacemos tiene que entrar en el molde de Cristo, el deseo de Cristo. ¿Qué tenía Cristo en la mente y en el corazón cuando permitió que la ira del Padre cayera sobre Él en esa cruz? ¿Qué tenía Cristo en la mente cuando tomó en sus manos la copa de la ira de Dios? Que es lo que dice la palabra en Lucas, en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta, ¿qué? Copa, la copa de la que está hablando es la copa de la ira de Dios, la cual Cristo bebió hasta el fondo, y cuando Él la bebió tenía algo en la mente, y la palabra lo dice, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. No al circo que estamos viendo en muchos lugares, no al circo que muchas familias son, porque no pienses solamente en la iglesia de Centroamérica. Muchas familias, como iglesia, son un circo. ¿A qué va uno al circo? Uno no paga una boleta de un circo, así sea el circo del barrio, que no tiene leones, sino perros con el pelo largo. Tú vas al circo con un propósito: divertirte. Tener frente a ti personas haciendo el ridículo. Tener gente frente a ti disfrazada, haciendo malabares para sacarte una carcajada. O si es un circo más moderno, gente al frente impresionándote. La iglesia no es un circo. Tu vida no puede ser un circo. Pero muchos hoy se están moviendo en eso. Y se olvidan de que la voluntad de Dios, el deseo del Señor, ¿tú crees que cuando Cristo fue a la cruz y estaba siendo aplastado por la ira del Padre, como dice Isaías en el capítulo 53, siendo aplastado, el Padre causándole dolor a Cristo, Él estaba pensando en una discoteca un domingo? Estaba pensando en cómo te ibas a hacer millonario. ¿En verdad todavía creemos eso? La palabra dice lo contrario. La voluntad, el deseo de Dios, como dice Romanos capítulo 12, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable, valga la redundancia, y
perfecta, pero antes de eso tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable. Nuestras vidas tienen que ser ofrendadas a Dios. Nuestros cuerpos tienen que ser ofrendados a Dios. De eso nos está hablando el Señor. La voluntad de Dios, es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se pide que vivan de una manera que agrada a Dios? Porque esa es ¿qué? La voluntad de Dios. Tienes que entender algo, porque no es opcional. Muchos vienen a la iglesia y están pensando en ese versículo mal tomado que muchos tienen: retén lo bueno y desecha lo malo. La palabra no dice allí que tú vienes aquí con un checklist a decir, ok, esto sí lo tomo, o como dicen en el argot popular, lo recibo, lo reprendo, en el nombre de Jesús lo ato. No, lo cancelo, no viene así. Tú no vienes a la iglesia, no puedes venir en esa disposición, aunque muchos están a veces así. Esa es la razón por la cual hay gente que hace tanto ridículo. Levántate y recoge las bendiciones, y la gente comienza a saltar y siente que metió algo al bolsillo. Si Dios decidió bendecirme, la bendición va a llegar a mi vida, me va a alcanzar donde quiera que yo esté. Eso dice Deuteronomio. Esas bendiciones te alcanzarán. Y si Dios decidió maldecirte, todavía muchos se niegan a entender eso, pero Dios maldice. Esas bendiciones, así te escondas en la conchinchina, te van a perseguir y te van a alcanzar también. Vendrán sobre ti. ¿Sabías que Deuteronomio 28 tiene 54 versículos de maldición y 14 de bendición? Dios quiere mostrarnos y hacernos entender que Él es recto y justo. Amén. La voluntad de Dios es que sean santos. La palabra nos dice que sean. Es el verbo ser o estar. Nos implica dos cosas a nosotros, el original. Dios no quiere solamente que parezcamos santos. Dios quiere que seamos santos. Cuando habla de ser santos, significa que desde tu interior hacia afuera tú eres ¿qué? Santo. Esa es la voluntad de Dios, que la iglesia sea transformada. Por eso la Escritura declara que los que están en Cristo son una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Desháganse de la vieja naturaleza, la pecaminosa, y pónganse ¿qué? La nueva naturaleza, que está diseñada para ser a semejanza de Dios. Debemos movernos en esa línea hasta parecer y ser santos. Sean santos, es decir, vive como santo. Esa es la voluntad de Dios. Pero hoy, muchos de nosotros todavía, aunque escuchemos frecuentemente este tipo de mensajes, nos resistimos y pensamos que podemos ser santos a nuestra manera. Por eso el preámbulo dice: de la manera que agrada a Dios, de la manera en que les hemos enseñado, y se los hemos enseñado con la autoridad de Jesucristo. Es decir, que no es como tú quieras, iglesia. No es como yo quiero, y tienes que entender esto, porque todavía luchamos y pensamos en que no, yo no voy a hacer las cosas así. Yo puedo todavía armar mi propia doctrina. Hay una sola doctrina, la palabra de Dios. No busques autores reconocidos que te digan: mira, sí, no, Pablo no quería decir eso, lo malinterpretaron. Cada vez que una persona viene a decir que aquí, especialmente en el Nuevo Testamento, hay cosas infiltradas, cosas que no eran el propósito, están diciendo que a Dios le quedó grande darnos la palabra. Es una cosa tremenda. Que Dios no quería realmente que supiéramos la verdad. Y si en verdad la prohibición para que hubieran pastoras era solo para la iglesia de Éfeso, ¿por qué no lo dijeron literalmente? ¿No era más fácil Dios decir: mira, iglesia de Éfeso, de aquí al año 99, ahí no pueden haber pastoras, de ahí para adelante, mi hermano? ¿O no? Nos parecemos más a Da Vinci, buscando códigos secretos, contando letras de la Biblia.
El primero de toda la historia que le cambió la interpretación a la Biblia y que enseñó metáforas, ¿sabes quién fue? Satanás. Cada vez que tú te acercas a la palabra y tratas de metaforizar todo, de alegorizar todo, de buscarle simbología a todo, eres igual que Satanás. Dios literalmente dijo, el día que coman morirán. Y Satanás, ¿qué dijo? No entendiste bien. Además no vas a morir. De hecho, te va a ir bien. Dios quiere que seas santo. No. O sea, pero ser santo no significa que entonces yo no tengo derecho a hacer aquello con mi hija. No tengo derecho a ver este tipo de películas. No tengo derecho. ¿Quién te dijo? La palabra dice que seas santo, sin excepciones. Esa es la voluntad de Dios. No, pero yo no puedo creer que la voluntad de Dios sea que yo toda la vida me gane este salarito nomás. ¿Quién te dijo que no? Ahora, ¿Dios puede tener la voluntad de hacer alguno millonario aquí? Sí. Ojalá. Yo oro por eso. Ojalá se levanten aquí muchos ricos. Espero que cuando sean ricos cumplan lo que dice la palabra, y es que todo lo que ganen después de cierto límite de necesidades es para repartir para la iglesia. Segunda de Corintios. Porque muchos quieren ser ricos, pero ¿para qué? Casa más grande, carro más nuevo, ya no viajan a Puerto Colombia, ni Puerto Mocho, ni nada de esos puertos, sino ahora es que Ibiza. Quitaron la visa C, así de las restricciones para la Unión Europea. ¿Para qué quieres más dinero? Es una pregunta que yo me hago cuando viene el enemigo a pensar en eso. ¿Y para qué quiero más dinero? Porque de acuerdo a la palabra, si gano más, es para darle a la iglesia. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando del pastor Juan. Para que quede claro, ¿es para qué? La iglesia. Pero ¿cuántos de los que sus ingresos comienzan a crecer han hecho eso? Yo ya diezmé. Eso no dice la palabra. Esa no es la voluntad del Padre. Armamos nuevas doctrinas. La voluntad de Dios es que sean santos. Santos. Recordemos que la palabra santo significa apartado y tiene que ver no con unas formas, unos estilos característicamente religiosos, sino tiene que ver con todo lo que tú eres y cómo eres separado del mundo. Cómo eres separado de la cultura del mundo. El mundo te quiere enseñar una cantidad de cosas. El mundo está empecinado en que tú tienes que ser feliz en la tierra. Dios no quiere que seas feliz, Dios quiere que tengas gozo y son dos cosas diferentes. El mundo te ofrece felicidad, Dios te ofrece gozo. La felicidad tiene que ver con las circunstancias externas. El gozo tiene que ver con mi circunstancia interna. ¿Quién mora en mí? Yo estoy enfermo, pero yo tengo gozo. Ando que no puedo respirar, pero yo tengo gozo. Ahorita estoy orando para poder hacer el viaje a Bogotá con la cirugía con mi esposa y mi hija, pero yo tengo gozo. El carro se me está apagando en cada semáforo, pero tengo gozo. La cama se me partió, ¡pum!, cayó. Estoy durmiendo con el colchón en el suelo, pero tengo gozo. Yo soy gozoso. Sí. El mundo quiere que seas feliz. Trabaja 18 horas. No veas a tu esposa, no veas a tus hijos, pero gánate muchos millones y cuando llegue la quincena, ¿cómo te sientes? Feliz, sí, te pagaron un fajo grande. Eso no trae gozo. Hablamos de la soltería, el mundo quiere que seas feliz. Pásala hasta los 30 años solo, haz lo que quieras. Eso no trae gozo. Es que sean santos.
Tenemos que partir de allí, iglesia. Dios desea que tú y yo seamos santos. Entonces, ahora mira lo tremendo de esto. Porque si Dios quiere que seamos santos, viene ahorita y nos dice, entonces, es decir, nos va a mostrar una manera en que tenemos que trabajar en la santidad. Amén. Como Dios quiere que tú y yo seamos santos, entonces dice, aléjense de todo pecado sexual. Aléjense de todo pecado sexual. Dile que está a tu lado, aléjate. Como la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos, entonces, el entonces es como, oye, la consecuencia, lo que tú debes hacer, porque Dios desea que seas santo, porque Dios desea que vivas de una manera que le agrada a Él, porque Dios desea que le honres al respetar su palabra, debes alejarte de todo pecado sexual. Es importante esto porque no dice de tal pecado sexual, sino de todo pecado sexual. Y es muy fácil cuando leemos pecado sexual pensar únicamente en una relación física que por descarte está incluida. Amén. Por descarte está hablando el Señor aquí de la fornicación. Por descarte está hablando aquí el Señor del adulterio. Por descarte está hablando del homosexualismo. Por descarte está hablando de todas las perversiones que tiene el ser humano. Bestialismo y tantas cosas que aún están descritas en la palabra. Amén. Pero nos habla de alejarnos de todo pecado sexual. La iglesia de Corinto, no Tesalónica, sino la iglesia de Corinto, se encontraba ubicada en una ciudad perversa sexualmente hablando. Por eso mucho del tema de las relaciones de pareja y sexualidad la vemos en la carta a los Corintios. Había un templo en el que se dice que habían 1000 prostitutas santas, consagradas en este templo. Los hombres de la ciudad iban a culto a acostarse con las prostitutas. Eran muy religiosos. Se la pasaban todo el día en la iglesia. Ya vengo, voy para culto. Ya vengo, voy para la iglesia. Ya vengo, voy para el templo. La pasaban en el templo. Porque esa era la forma en que adoraban. Nosotros escuchamos eso y podemos pensar en lo perverso. Es decir, vamos para el templo supuestamente a adorar a sus dioses falsos, pero iban a una actividad religiosa y la actividad religiosa consistía en hacer fila y acostarse con algunas de las 1000 prostitutas consagradas a Afrodita. Pensamos en eso y el Señor en Corintios comienza a comparar el participar en esos cultos, porque ese era el que estaba teniendo Pablo en mente cuando escribe la iglesia de Corinto, es lo que ellos vivían, y el culto al Señor. Hoy tenemos que decir que tristemente la iglesia cristiana parece ese mismo templo, porque el pecado sexual anda rampante en medio de la iglesia. El pecado sexual anda metido en medio de la iglesia cristiana. ¿Qué hacía un hombre cuando se preparaba a ir a rendir culto a Afrodita? Si el objeto del culto era tener relaciones sexuales, ¿en qué pensaba el hombre que iba a ir al culto? ¿Qué preparaba? Su cuerpo. Estaba pensando en que no eran solamente 1000 hombres, habían muchos hombres, así que les tocaba hacer fila, les tocaba esperar. Algunos tenían más contactos. Y por aberrante que nos parezca, muchos en la iglesia hacen lo mismo. Cuando tú vienes al templo y lo que haces antes de venir al servicio es escoger tu ropa teniendo en cuenta cuál de esa vestimenta marca más tus curvas, mujer, eres igual.
Exactamente igual. Si una mujer viene para acá, se mira al espejo, a ver si la cola se le ve de pie, firme. ¿A qué está viniendo a este lugar? La ropa interior tiene un nombre que a mí me parece muy diciente. No sé si yo soy chapado a la antigua, pero la ropa interior, por connotación, es interior. Eso significa que no se debe ver. Nadie tiene por qué estar viendo tu ropa interior aquí, mujer. Si el pantalón que tienes, o todos los pantalones que tienes, cada 5 minutos dejan al descubierto tu ropa interior, quema ese pantalón. ¿Por qué tienen todos los hermanos de la iglesia que saber de qué color es tu ropa interior? ¿Tú qué crees que pasa en la cabeza de un hombre cuando ve tu ropa interior? Ah, el problema es de él. No. Él tiene un problema que va a resolver con el Señor. Pero tú tienes otro más grande. ¿Por qué te estás exhibiendo? ¿A qué vienes? ¿A qué viniste? Porque eso y lo que hacían allá es exactamente igual. La ropa, bíblicamente hablando, lo que destaca es el rostro. El rostro del hombre fue hecho imagen del Señor. Gloria de Dios. La mujer es gloria del varón. La ropa de nosotros debe resaltar esto. Tu ropa, hombre y mujer, pero especialmente mujer, tu ropa debe ser un marco para tu cara. Dice la Escritura, el corazón alegre hermosea el rostro. No dice el corazón alegre hermosea los senos. El corazón alegre hermosea las nalgas. El corazón alegre hermosea la cintura. No, el corazón alegre hermosea el rostro. El rostro. Una mujer aquí debería entrar y podríamos llegar a decir los hombres, como lo escuché de un pastor que admiro mucho. Qué mujer bonita. Su cara. Poder mirarle y decir, esa mujer es hermosa, bonita. Mira qué bien se ve su cara. Pero aquí muchas veces me ha pasado en la puerta con Jorge diciendo, ya se fue, sí, ya, ok. Si es alguien que viene por primera vez, ok. Pero cada 8 días la misma película. Están aquí cantando y toca alabar así. No está bien. Es pecado sexual. Porque estás seduciendo a un hombre o a una mujer creados a la imagen de Dios. Yo quiero que entiendas esto. Porque te puede parecer fanático. Pero abre la mente y el corazón y permite que Dios te hable. Los hombres y las mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú no puedes vestirte de tal manera que todo lo hermoso que Dios ha hecho quede reducido ¿a qué? A tu zona genital. Tú no puedes vestirte de tal manera que los hijos de Dios, hombres y mujeres, anden a toda hora tropezando.
No puedes, está mal. Es una cosa terrible lo que se va generando acá. Aléjense de todo pecado sexual. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Búscalo para que estés seguro. Y vuelve aquí. Segunda de Timoteo 2, 22. La palabra es muy clara. Dice, huye. O dice, sostente firme. Huye. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. No dice sostente. No dice, dile al hermano que está a tu lado, no me mires. No dice eso. Dice, huye. Ahora ese huye tiene doble vía. Cuando dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, puedes comenzar a pensar en este momento, bueno, pues es el que él no me tiene que mirar. Hermano, huye, no me mires. Estoy muy marcadita hoy, no me mires. Hermana, no me mires no me mires, hermana, no. Ese hermano, esa hermana debe huir, no debe mirarte. Pero tú también tienes que huir de lo que estimule las pasiones juveniles. Quiero que entiendas esto, porque el texto nos está diciendo que si tú estimulas las pasiones juveniles, si tu ropa estimula las pasiones juveniles, tú también tienes que huir de eso. Porque es más fácil dejarle la carga a los demás, degenerados. Mira, que hay un hermano que nos pidió, mira, fuiste tropiezo. ¿Ve? ¿Y él qué hace mirándome? Sí, tienes razón. ¿Qué hace ese hermano? ¿Qué hace esa hermana mirándote? Pero ¿qué haces tú provocando esas miradas? Ahora no estoy hablando de que cojan cortinas como las de allá y se envuelvan. Las mujeres hermosas del Antiguo Testamento, dice la palabra, que se maquillaban, usaban joyas, se hacían tratamientos de belleza. Es decir, Dios no está diciendo el más feo mejor, la más descuidada mejor. No está diciendo eso. Pero es ropa de ropa. ¿Y entonces qué hago? Ahora entonces no puedo. Volvemos a lo mismo de hace 8 días y hace 15 días. Dios nos ha dado libertad para vestirnos, pero nos dice, nada que estimule el pecado sexual. Nada que estimule las pasiones juveniles. Tú no las puedes estimular en otros. Ahora, cuando una persona se viste de esa manera, a mí no me echen cuentos. Se viste esperando que la miren. Carreta. 4 horas esperando el jean que le levanta la cola para que no la mire nadie. No me eches cuentos. Mentira. No mentira del diablo, mentira tuya. Y si no te importa que te miren, ¿sabes qué haces? El que me quede bueno sea más barato. No me aprieta. Voy a respirar bien, tranquilo. No me interesa nada más. Y después de que me dice, te estás pisando la bota. No me interesa nada más. Pero si yo salgo aquí pensando a predicar en cuál jeansito se me ve más apretadito, cuál... No. Yo no necesito que me miren a mí. La palabra. La palabra. Huyan de todo, aléjense de todo pecado sexual. Vamos a Ezequiel, capítulo 16, dejo una marca aquí en Tesalonicenses. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 16. Versículo 15. Lo tenemos, Ezequiel 16, 15.
Dice el Señor, está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel, hablándole a Israel, pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Mira, el gran problema es que muchos se creen en el derecho, ojo, en el derecho de exhibir sus cuerpos porque creen que son suyos. Si tú en la cultura moderna eres hermoso o hermosa, ¿por qué Dios te hizo así? La cultura nuestra exalta la delgadez. En el renacentismo, la delgadez era señal de enfermedad. Si tú miras los cuadros antiguos, los que les gusta el arte, yo no soy de esos, pero si a ti te gusta el arte y vas a un museo, vas a encontrar que las modelos de la época todas eran gordas. Y entre más gordas, mejor. Ese era el estándar de belleza. Entonces, si tú hoy calificas como hermoso o hermosa, no es porque realmente seas hermoso o hermosa. Es porque nuestra cultura nos ha dicho que ese es el estándar de belleza. Vas a tribus africanas y entre más tengan larga la quijada, son más hermosas. Tribus africanas les meten a las niñas platos. ¿No sabías? Platos de comida para estirarles la bemba. Les cogen el cuello y se los ponen como jirafa. Entre más largo sea el cuello, más elegante es una mujer. Tienen cuellos de 20 centímetros, 30 centímetros. Aquí viene una muchacha de esas. Puede ser la reina de belleza ya, la supermodelo, pero viene aquí. Mija, ¿qué te pasó? Quiero que entiendas esto. Porque si hoy calificas como hermoso o hermosa es simplemente por la cultura en la que vivimos. Porque lo que realmente hace hermoso a un hombre o una mujer es la semejanza a Dios. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y de tu belleza. El pensar en nuestros cuerpos de manera egoísta, pensar que tu cuerpo es tuyo, es lo que nos lleva a lo que el Señor describe a continuación. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Mira, el único que tiene que ver la ropa interior de mi esposa soy yo. ¿Por qué todos tienen que estar aquí? Se casa alguna y todos. ¡Ey, usa aquella! Ese se te ve bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A disposición de todos. Lo privado que Dios me dio es para mi esposa. Privado. Para nadie más. Pero entre más muestren ahora, mejor. Hace mucho calor, compra un abanico, mija, pero... Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto, a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? ¡Wow! Lo bello que Dios te ha dado, los regalos que Dios te ha entregado, las cosas buenas que Dios ha depositado en nosotros materialmente las hemos usado para prostituirnos. Porque vivimos en un mundo, y la iglesia lo ha comprado, donde todo gira en torno también a cómo se ven. Hace 8 días el Señor, hablando de la soltería, decía, no te fijes en qué, en el exterior. Y sé que aún todavía algunos y algunas están pensando en, no, pero no. Siguen comprando el modelo del mundo. Siguen comprando lo terrenal. Siguen diciendo, no, si Dios me hizo a mí así, entonces yo tengo derecho a tener esto. No es tuyo. Mira lo que dice el Señor. Pensaste que tu belleza era ¿qué?
tuya. Pero cuando dice pensaste, el Señor está usando ¿qué? Algo retórico, diciendo, oye, madura, no es tuya. Yo te hice así. ¿Por qué existen las cirugías plásticas? ¿Es bíblico una cirugía plástica si hubo un accidente, una reconstrucción? Sí. Pero ¿qué tal que yo venga a la próxima cirugía con la naricita? Juan, pero mira, en los videos impactarías más. De pronto muchas mujeres ven el video con más agrado. ¿Y qué? La nariz que yo tengo torcida y hacia la derecha me la hizo el Señor. ¿Cómo sabes eso? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, el Salmo 119 me dice que Dios diseñó mi nariz y hizo, hale un bultico ahí. Este bultico lo hizo el Señor. Y cuando Él lo hizo, ¿sabes qué dijo? Bonito. ¿O no crees que Dios te diseñó en el vientre de tu madre? Entonces, ¿cómo se te ocurre mejorar el diseño de Dios? Pero es que el que te va a amar, te ama con el bultico en la nariz. Te ama con los cachetes. Te ama con el pelo así o así. Te va a amar. Con chocolatina o con dona, como dijimos hace 8 días. Sí. Esa es la verdad. Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombre, le rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Cuando nosotros caemos en el afán de la belleza, cuando la iglesia comienza a moverse en qué tan bien presentados nos vemos, estamos cayendo en adulterio, estamos cayendo en pecado sexual, porque lo único que estamos promoviendo es que la vista, lo que Dios no mira. Lo que Dios no mira. No, iglesia, está mal. Dice el Señor, aléjense de todo pecado sexual. La palabra dice en la carta a Timoteo, el ejercicio físico es bueno porque aprovecha para el cuerpo. Amén. Pero es mejor entrenarse en la piedad porque tiene provecho para esta vida y para la siguiente. Tú te la pasas, mujer, metida en el gimnasio 4 horas al día para encontrar un marido. Cuando ese marido se case contigo y no tengas tiempo para ir al gimnasio y se te caiga la cola, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a cambiar por otra. Que tenga 4 horas para ir al gimnasio. Y yo me asombro, van al gimnasio y van como reinas de belleza. No van a sudar. Pero la iglesia es igual. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Versículo 35. Ojalá leas esto completo en casa. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, por lo tanto, como en consecuencia, por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Yo no puedo creer que Dios use esas palabras. Bueno, aquí está. Por lo tanto, prostituta, escucha prostituta. Es terrible lo que está pasando aquí. Es terrible lo que está diciendo el Señor del pecado sexual y está diciéndole a su pueblo que como cogió la belleza, oye, si Dios te hizo hermosa de acuerdo al estándar de esta cultura, que tu esposo se deleite con tu belleza, nadie más. Nadie más.
Si eres soltera y estás que pides que te vean, cásate. Cásate. Es que yo quiero mostrar cásate. Ah, no, quiero es que me vean. Prostituta. ¿Qué dice la palabra? Perdón. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué el enemigo se ha encargado de llevar el matrimonio tan lejos para fomentar la inmoralidad sexual? Los solteros son mucho más propensos a andar mostrando que los casados. Los solteros están mucho más pendientes al vestirse de cómo los van a ver los congéneres que el casado. Si no es por mi esposa, muchas veces yo llego aquí, me dicen, hey Juan, ve al baño y peínate. Es mi esposa la que me frena. Ven, devuélvete. Porque yo no estoy interesado en conquistar a nadie. Pues tengo mi esposa. Y me ama como soy. Con los kilos de más, con los kilos de menos. Con el bultico en la nariz. Me ama. Amén. Esto dice el Señor soberano, 2 puntos, dile al que está a tu lado 2 puntos. Por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes y por haber rendido culto a tus ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Comienza el Señor a describir todo lo que viene para el pueblo a causa de esto. Más adelante el Señor dice, ¿sabes qué? Eres peor que una prostituta, porque las prostitutas cobran, tú pagas para que se acuesten contigo. Lo sigues leyendo y lo vas a encontrar. Muchos en la iglesia son peores que prostitutas. Y préstame atención para que puedas entender esto. La prostituta cobra. La prostituta está interesada en que le dejen algún beneficio económico y se entrega a amantes. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia es peor que la prostituta, porque paga para que se acuesten con ella, paga para que la desnuden, pagas por comprar la ropa que te hace ver como prostituta, pagas por ir a ver una película donde cada 5 minutos hay inmoralidad sexual. Pagas por tener un servicio de cable, que el 99% son cosas que deshonran al Señor, que están incitando a la inmoralidad. Pagas. Es terrible. Cuando yo oí ese pasaje, el Señor me dejaba ver esto, son peores. Pagas para que miren tu desnudez. Pagas para que te lleven al pecado sexual. Estás viendo una película de estas, estás viendo una novela de estas, es terrible. Cada vez yo veo novelas cuando estoy en sala de urgencias, que ahí ponen los 2 canales nacionales y digo, esto es terrible. El miércoles que me tocó ir de urgencias nuevamente a la clínica, dije, oye mira, ya han mejorado, ya le sumaron demonios, hay un demonio ahí, un espíritu rondando en la novela, no sé qué era, pero estaban tomando, mujereando y un demonio ahí hablando, se aparecía y desaparecía. Yo, oh caramba, y la gente paga para ver esto. Y muchos en la iglesia pagan para ver esta novela. Te pagas luz, pagas servicio, te quieres vestir como las protagonistas. Muchos se terminaron de ver el desafío ese de reencarnación. Cada día un demonio nuevo en la pantalla. Ay, pero los juegos son divertidos, tengo libertad. No. No es lo que dice la palabra de Dios. Peores que prostitutas. Pagando para fomentar el pecado sexual. Los papás quieren vestir a las niñas como mujercitas.
tacones a los 8 años, 9 años, ya entaconadas en la iglesia. Pantaloncitos levantacolas. Estás prostituyendo a tu hija. Ay, pero mira cómo se le ve la cola de linda. Sí, tú la viste. Él también, aquel también. Y ella sabe. Dejas a los niños ver caricaturas donde se la pasan besándose y besándose y besándose y piensas que no tiene nada de malo. Promoviendo la promiscuidad. Pecado sexual. ¿Y te parece válido? Y aún en ese momento algunos están diciendo, no, ya se están pasando, o sea, ya. Ahora se metieron con la forma en que me he visto. Te voy a decir algo, Dios se mete con todo. No hay nada de tu vida ni de la mía que esté fuera de la esfera del Señor. Todo le pertenece. Vamos a 1 Tesalonicenses. Versículo 4. Como resultado de qué, iglesia? De alejarse del pecado sexual, como resultado de vivir una vida de santidad, dice, cada uno controlará su propio cuerpo. Esto es importante porque volvemos al mismo engaño, que dice, no, mi corazón es santo, mi corazón es puro, en mi corazón el Señor sabe que yo me pongo ese pantalón, pero no quiero seducir a nadie, pero tu cuerpo no dice eso. Por eso aquí el Señor es tan claro y habla de qué, de controlar qué, el cuerpo. Si en verdad en tu corazón quieres huir del pecado sexual, tu cuerpo también debe huir del pecado sexual. Recuerdo una vez que sucedió, mi esposa estaba de viaje y yo decía, oye, yo sí soy estúpido. La verdad, dije así, estaba ahí sentado frente al televisor y dije, yo sí soy estúpido. Que puso una película, yo no sabía qué iba a pasar en la película, pero salió una escena pesada y lo que hice fue, ay, Señor, no quiero ver, no, qué feo, Señor, ¿será que ya pasó? Y bueno, ya, otra vez. A los 2 minutos sale otra escena fea y yo, ay, Señor. A los 3 minutos otra, ay, Señor. O sea, que dije, ¿Señor qué? ¿Señor qué? O sea, ¿qué quiero? Que el Señor se meta en la película y cambie la escena. No, Señor. Señor es que apaga esa vaina y ponte a orar. Ya. ¿Señor qué? ¿Señor qué? Ay, pero el Señor sabe que en mi corazón yo no quiero ver eso, pero ¿sabes qué? Así fueran 2 segundos, vi. Y fue terrible esa noche, Señor, quita esa escena, no quiero recordar a esa mujer, no quiero recordar esa escena, Señor, qué porquería lo que hicieron ahí. Es que me dijo el Espíritu, qué porquería lo que hiciste tú. Tienes amigos en el Facebook que todos los días publican pornografía y no los has bloqueado. Ay, ¿pero qué? Ahora el Facebook se activa automáticamente los videos. Sí, lo cortaste, pero ya viste. Y la memoria es tremenda. Flash. Ahí quedó. Tienes un amigo que en todos sus comentarios hay vulgaridades y todavía los lees. Ay, Señor, terrible este Señor, que ay, Señor, Dios mío. Ay, Señor. Como resultado, cada uno controlará, el original es manejará.
Eso es lo que hace referencia. Alguien que maneja el cuerpo, alguien que domina su cuerpo, y eso es lo que se nos llama. Cuando dice tengan dominio o tenemos dominio propio o ejerciten el dominio propio, ¿qué significa? Que lo tenemos, pero ponlo ¿a qué? A funcionar. Tú y yo como iglesia estamos llamados a dominar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no nos domina a nosotros. Nosotros debemos dominar el cuerpo y someter el cuerpo y golpear el cuerpo para hacerlo obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Dominar nuestro cuerpo. Cada uno manejará su propio cuerpo. Cada uno controlará su propio cuerpo. El cuerpo no nos puede mover. No podemos andar como animales. Los animales andan por instinto. A los animales los maneja ¿qué? El cuerpo. Nosotros tenemos espíritu y debemos ser dominados por el espíritu. La vida por el espíritu, como dice la carta a los romanos. Vivan por el espíritu. Cuando vivimos por el espíritu, los resultados son claros. El fruto del espíritu. Cuando vivimos por la carne, manejados por la carne, el resultado también es claro. Entre el fruto de la carne está la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, las orgías, fiestas desenfrenadas. Dominará su propio cuerpo, controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Mira lo tremendo de esto. El Señor nos llama a vivir ¿en qué? En santidad y honor. Pero como todavía en el fondo del corazón de algunos en la iglesia está el ídolo de la inmoralidad, es decir, que está bien seducir, que está bien que los demás te deseen, que está bien, mira, está mal. Está mal. Ahora, una persona que con su corazón perverso puede ver a una mujer con una bata de pies a cabeza y desearla. Amén. Eso hay que tener claro esa parte. Y aún una mujer, yo las he visto, pueden tener la faldona que le cubra hasta el uñero y sin embargo ser sensuales. La forma en que miran, en la forma en que hablan, no sé cómo hacen, pero se contonean dentro de esa batona. Pero nosotros no. Le enseñamos a las niñas pequeñas a mover la cadera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que le hagan a tu hija la cadera? Si no sabes, es una connotación de seducción. Porque si contonea la cadera, ¿a dónde miran? Vivirá en santidad, es decir, vivirá a la manera que Dios desea que viva. Y honor. Hoy el mundo considera honorable perderlo todo por ser una figura deseable. Pero en el Señor el pecado sexual siempre trae deshonra. Deshonra. Mira lo que sigue diciendo. No en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Sabes? Cuando una persona se mueve en inmoralidad sexual, cuando una persona en la iglesia sigue vistiéndose para seducir, para que lo admiren, cuando una persona en la iglesia sigue viendo, consumiendo material, no estamos hablando de pornografía explícita, aunque los estudios hablan de que el consumo de pornografía al interior de la iglesia es altísimo. Más de lo que nos imaginamos. Pero cuando una persona vive de esa manera, está mostrando que vive como un pagano. Así venga todos los domingos y jueves a la iglesia. Así sirva en un ministerio. Así diezme, así ofrende, así predique, lo que sea. Delante del Señor está viviendo como un pagano. Nada más. No dejes que el mundo te engañe, que tu naturaleza te engañe. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de que podemos vivir de esa manera, vestirnos de esa manera, consumir ese tipo de material, pasárnosla viendo las revistas estas de farándula que lo único que traen son chismes sexuales y no pasa nada. Es un engaño. Es un engaño de las tinieblas. Y dice, no engañen a nadie en este asunto. Hoy muchos de los pastores de jóvenes se la pasan enfocados en, no importa, dedícate a ser la más hermosa, a ser el más hermoso, el más atractivo. Es mentira, iglesia.
No podemos fomentar el pecado sexual. Debemos dedicarnos a tener el corazón más conforme al de Dios. Debemos dedicarnos a querer vivir en santidad. Ese es el llamado que debemos hacer. Ese es el llamado de Cristo a todos los hombres al arrepentimiento, no a qué, al gimnasio. A todos los hombres al arrepentimiento, no a hacerse ricos. A todos los hombres al arrepentimiento, no a tener la chocolatina marcada. A todos los hombres al arrepentimiento, no a tener la ropa más de moda que hay. ¿Cuántos hogares en diciembre van a endeudarse porque tienen que comprar la ropa de moda? ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Van a endeudarse porque el hijo tiene que tener el último juguete que sacaron en Cartoon Network. A propósito, Barbie acaba de sacar un comercial homosexual. Papás que piensan que es inocente dejar sus hijos frente al televisor. Un comercial abiertamente homosexual con un niño homosexual dentro del set. No que se sugiere, sino que el niño tiene el comportamiento homosexual en el comercial, jugando con las otras niñas y jugando con el Kenny, el bolsito y toda su película. Y todavía muchos piensan que pueden salir al otro lado haciéndola de ellos. Terrible esto. Teniendo relaciones sexuales con su esposa. ¿Con cuál esposa? La del hermano. Porque si se lee solo ese pedacito puede sonar raro. No engañen a otros, no hagan daño a un hermano cristiano teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Mira, es que esto no es invento de Juan. Yo no soy un fanático religioso que quiera tener aquí algo santo. Es que Dios creó una iglesia santa. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y vidas puras. ¿Qué puro tiene mucho de lo que ves en tu casa? ¿Qué de puro tiene mucho de lo que consumes? ¿Qué de puro tiene mucho de lo que te pones? ¿Qué de puro tiene mucho de lo que hablamos, iglesia? Porque no se trata de ser solamente puro acá. Yo me pregunto si esta es la ropa que algunos traen a la iglesia, que yo le digo la ropa del domingo, ¿qué se ponen afuera? Si lo que traes es lo puro, yo digo, ay caramba, no me lo quiero cruzar el miércoles. Son de los que les toca, viene Juan. Me cogió con la ropa del sábado. ¿Qué te importa si yo te veo? El problema es que Dios ya te vio. Yo no te puedo juzgar. Yo no te puedo condenar. Yo te puedo exhortar. De hecho, tengo que exhortarte. Pero hasta ahí. Pero Dios, mira lo que dice acá. El Señor toma venganza de todos esos pecados. ¿Por qué habla de que Dios toma venganza? Es importante que entiendas esta connotación, porque no habla el Señor así del robo, no habla el Señor así de la mentira, no habla el Señor así de muchas cosas terribles, pero cuanto el pecado sexual dice, Dios toma venganza. Porque es que nosotros somos el cuerpo de Cristo y como dice Corintios, cuando nosotros cometemos inmoralidad sexual, el pecado sexual queda dentro del cuerpo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a tomar el templo de Dios y a unirlo a la prostitución. Dios se toma en serio el cuerpo. Tienes que entender algo que se ha metido muy mal en la iglesia últimamente y es pensar que a Dios únicamente le interesa ¿qué? El alma. No, la Biblia dice que los cuerpos van a ser ¿qué? Resucitados, transformados, pero van a ser resucitados. A Dios le importa porque es que este cuerpo, tu cuerpo, Dios lo moldeó con sus propias manos. Y fue hecho a imagen y semejanza suya. Dios se toma en serio lo que haces con tu cuerpo. Dios se toma en serio los ojos que te dio. ¿Para qué los estás usando? No son tus ojos. Dios te puso ojos. ¿Para qué?
¿Cómo te atreves a usar los ojos que Dios te dio para ver inmundicia sexual? ¿Cómo te atreves a usar los ojos que Dios te dio para desnudar a una hermana en Cristo? ¿Cómo te atreves a hacer que tu cuerpo y tu manera de vestir hagan que otro hermano en la fe use sus ojos de una manera desagradable delante de él? Dios se toma en serio lo que escuchas. ¿Cuántos todavía en la iglesia y siguen pensando que pueden escuchar lo que quieran? Y permiten que a su alrededor la gente escuche lo que quiera. Ay, qué pena, ¿cómo le digo a esta persona que esa música no le agrada al Señor? Vino a mi casa y anda ahí con el iPod y anda poniendo la emisora. Y qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Qué pena qué? ¿Qué pena con el Señor, iglesia? ¿Vas a usar los oídos que Dios te dio para escuchar borrachera? ¿Para escuchar vulgaridad? ¿Para escuchar acuéstate con esta, hazle esto a esta otra? Ay, qué pena con quién? ¿A quién le temes? Porque lo que escuchas cabe dentro del pecado sexual. Iglesia, nosotros tenemos que madurar. Tenemos que avanzar. Ay, pero Juan, una canción de... No, ¿cuál una canción? Todo lo que escucho por aquí entra ¿en dónde? Aquí y aquí. Y aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Voy a poner al Señor Jesucristo, voy a poner al Espíritu Santo de Dios a escuchar el serrucho. Voy a coger mi cuerpo que Dios compró con la sangre del Cordero y lo voy a presentar mañana con los farolitos de toda la cuadra. Pero son farolitos. Es bonito. Sale toda la cuadra. Tú no. Tú eres santo. ¿Ya? Y si vas a salir, sal a predicar. Haz algo productivo. Sal y enséñales. Yo predico con el testimonio. Salgo y me quedo ahí. No. Recógete, quédate en tu casa. Como ya les hemos advertido solemnemente. Quiero que entiendas algo. Porque el que te está advirtiendo no soy yo. El que te está advirtiendo es el Señor. Yo quiero que entiendas la gravedad de la palabra que acabamos de leer. Hay una advertencia solemne. Es serio. Esto es serio. No comiences a hacer el checklist de no lo recibo. Porque no es así. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, mira el versículo 8. Todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, sí, hay reglas. ¿Cómo te parece? No, yo vivo en el tiempo de la gracia, yo no tengo ninguna regla. Estás engañado. Estás engañado. Tu carne te tiene engañado. El diablo te tiene engañado. El mundo te tiene engañado. La mayor perversión de la gracia es lo que dice la carta a Judas. Individuos que se han infiltrado en medio de la iglesia para enseñar que la maravillosa gracia de Cristo nos permite llevar vidas inmorales. Sí hay reglas. Que no son el festival de luna nueva. Sí. Que no son los panes sin levadura. Sí. Pero hay reglas. Hay reglas. Esto no es opcional. Y por mucho que te pueda parecer que es fuerte lo que te digo, sí es fuerte. Vehemente, sí es vehemente. Porque es que la palabra es así.
Y aquí lo dice. Yo no sé si en sus Biblias no dice lo mismo. Es el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Sale y cómprale a tu hija el mismo pantalón. No me estás desobedeciendo a mí. No, Juan nos quiere, se está volviendo legalista. Ahora está diciendo que pantalones que se caiga y se vea la pantaleta, no. Eso es legalismo. ¿Ok? Aquí a la vuelta hay cualquier cantidad de iglesias donde te dejan mostrar la ropa interior. Procura. Alcanza servicio ahorita de 11. Dale, camina. Pero aquí no. Aquí no. Miércoles antepasado, se los conté, que sentí que ya era el momento de ir. Me dijeron, Señor, si me dejas un tiempo más aquí, lo que me dejes de capacidad, lo voy a usar para predicar tu palabra. Y esta semana el Señor me hablaba en el libro del profeta Ezequiel, para que sepas para dónde vamos. Es el capítulo 2. Porque pensé de pronto, bueno, tal vez venga con mucha emoción de la cirugía, pero el Señor me dice el capítulo 3, de Ezequiel. Con esto vamos terminando, nos fuimos para parte 2, no alcanzamos hoy. La voz me dijo, la voz del Señor al profeta Ezequiel, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dale mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo, ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. El Señor me dijo algo, y es que no te coma cuento. Frunce el ceño todo lo que quieras. Cruje los dientes todo lo que quieras, se te va a desgastar la mordida. Pero yo voy a predicar lo que está escrito. Y voy a buscar todo lo que esté a mi alcance por asegurarme de que vivas como dice la palabra de Dios. Aquí no hay lugar para la inmoralidad. Aquí no hay lugar para la impureza. Todos pecamos. Yo peco. Y todos los días necesitamos la gracia de Dios. Pero no vamos a vivir en pecado abierto. No vamos a vivir en desobediencia rampante delante del Señor. Si eso no te agrada, si eso no es lo que buscas, este no es el lugar para ti. Todos los diciembres, los que llevan aquí varios años lo saben, siempre hay salida. Este es el mes del Éxodo. Todos los diciembres en esta congregación siempre hay expurgue. El Señor hace así. Sacude. Lo que no es de Él, sale. Así que conforme a lo que Él muestra, yo te digo, el Señor me ha dicho, endurécete más. ¿En qué sentido? Predica, insiste, persiste y sí, me voy a ver terco. Me voy a ver obstinado. Porque estoy seguro que lo que te acabo de enseñar es palabra de Dios. Así que si tu hija sigue viniendo así, voy a hablar contigo. Voy a acercarme. No voy a seguir mirando y decirle a Jorge, ya pasó. No voy a hacer eso más.
Amén. Porque no son reglas de hombre. Cuando tú resistes esto, estás advertido solemnemente, estás resistiendo al Espíritu de Dios. Ahora, si tú en la palabra me puedes mostrar que está bien mostrar pantaleta, si tú en la palabra de Dios me puedes mostrar que está bien usar ropa que seduzca, si tú en la palabra de Dios me puedes mostrar que todo lo que se ha enseñado no es, adelante y corregimos. Pero Dios demanda una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y no voy a entregarle algo menos. Amén. Vamos a orar. Y el próximo domingo continuamos, si el Señor lo permite. Y no te molestes conmigo, porque hay algunos, frunce el ceño, pero no es contra mí. Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias porque que tú nos hables de esta manera, Señor, no es otra cosa que misericordia. Que tú nos hables de esta manera no es otra señal más allá de tu gracia y tu bondad. Señor Dios, yo oro por todos aquellos que estamos reunidos y que en este momento, Señor, están teniendo una lucha en su corazón. Tú conoces la diferencia, Señor, entre aquellos que desean hacer lo bueno, pero hay engaño en sus corazones, hay luchas interiores. Tú estás con el débil y lo fortaleces. Pero tú también conoces a aquellos que simplemente son rebeldes, que simplemente no están dispuestos a someter lo que dice la Escritura. Aún por ellos pedimos misericordia porque tú puedes hacer algo en la mañana de hoy. Te pedimos, Padre, que no permitas que nosotros caigamos en fariseísmo, que son reglas humanas, pero no permitas que demos el viraje hacia el libertinaje, ignorando las reglas que tú has establecido, porque hay parámetros, hay límites, hay principios, hay preceptos, hay mandatos. Señor, tu palabra los describe con claridad y solamente un corazón terco los puede ignorar. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos no sea para sentirnos mejor que otros, sino porque entendemos que somos peores que otros. Y solamente a través de tu Espíritu Santo, al esforzarnos en llevar vidas santas, podremos agradar tu corazón. Que el único motivo, que la única razón por la cual hacemos lo que hacemos sea la gloria de Cristo Jesús. Señor, que en ninguno de los corazones que estamos aquí se levante vanidad eclesial, se levante vanidad espiritual, que en ningún corazón aquí se levante, Señor, la idea de pensar que somos la única congregación o el único remanente. Dios que estás en el cielo, te bendecimos y te exaltamos y te pedimos, Padre de toda la gloria, que manifiestes tu poder santificado en este lugar. Que tu Espíritu Santo penetre cada vida, que tu Espíritu Santo penetre cada corazón, Señor, y nos permita avanzar hacia el cumplimiento de la meta, hacia el cumplimiento, Señor, de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Dios que estás en el cielo, te pedimos, Santo Señor, que nos guíes, porque caminamos por una senda estrecha, caminamos por un camino angosto y solamente la voz del Cordero, la voz del Pastor Celestial nos puede sostener. Que toda la gloria sea para ti, que toda la honra sea para ti, porque solo tú la mereces. Amén y amén.